Muy buenas tardes, les saludo en esta quinta transmisión de Diálogos por la Esperanza, producida en conjunto por la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como por la Universidad Vasco de Quiroga. Hoy tocaremos un tema muy importante, el empresario y la empresa en el contexto de esta pandemia COVID-19. La empresa es la célula básica de la economía de una sociedad. Hoy, frente al entorno difícil para nuestro contexto regional y nacional, es muy importante reactivar y promover la vida de empresa con un alto sentido de responsabilidad social empresarial. Para este tema complejo y delicado, que no solo necesita manejar los contextos técnicos, sino también los humanos, los sociales, hemos invitado a dos grandes expertos en la materia, con visiones complementarias y vinculadas con el magisterio de la doctrina social de la Iglesia. Me permito presentar en primer lugar al maestro Conrado Antonio Larios Prado. Buenas tardes, Conrado. Muy buenas tardes, padre. Muy auténticamente honrado de estar aquí con ustedes y agradezco muchísimo esta distinción. Un gusto, Conrado. Él radica en la Ciudad de México y es socio director del Centro de Investigación y Estudios Empresariales AC, el CIE. Desde esta iniciativa acompaña a grandes, medianas y pequeñas empresas, incluyendo algunas morelianas. Es licenciado en Administración de Empresas por la UNAM. Tiene una maestría en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y tiene también estudios de doctorado en la UNAM. Ha cursado los programas de alta dirección en el IPADE, entre otros. Cabe destacar que por muchos años fue director general del ICAMI, este Instituto de Capacitación para Mandos Intermedios, muy importante en la vida de la empresa mexicana. Fue vicepresidente de formación en la Confederación USEM y fue también consejero del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Tiene también una larga trayectoria académica en distintas universidades de México, el Perú, Guatemala y Cuba. Está también con nosotros, y le agradezco mucho, el licenciado David Lubiano Gómez. Buenas tardes, David. Padre, muchísimas gracias por la invitación. Verdaderamente honrado igual de participar de estos diálogos por la esperanza. Muchísimas gracias por honrarme con esta invitación y estamos a la orden. Un gusto. Él es actual vicepresidente de Coparmex Michoacán. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue socio y cursó los programas de formación en doctrina social de la USEM Morelia. Actualmente está vinculado con distintas iniciativas empresariales. Es director general de Consultoría Lubiano Frutis SC, una segunda empresa muy particular, Cine Empresarial, que capacita en valores, innovación, liderazgo creativo y comunicación al personal de las empresas. También, y dada la pandemia, en este contexto, han dado origen a una tercera iniciativa que tiene que ver con la capacitación a programadores con el fin de generar capacitación para el trabajo. Asiste continuamente a empresas que requieren reestructuración y sobre todo se enfoca en la capacitación, entrenamiento y formación de dirigentes de empresa. Ya lo dije, lo reitero, la empresa es sin duda alguna hoy un actor muy importante de la sociedad. Esta entidad productiva no solo es generadora de capitales, sino que es un espacio natural de crecimiento, de formación, de interacciones y también espirituales. Ayer conmemoramos el nacimiento de San Juan Pablo II. No puedo dejar de señalar toda su aportación a la reflexión en materia de doctrina social, principalmente a través de sus grandes encíclicas sociales.
Los efectos de esta pandemia en materia económica son ya visibles, no solamente en nuestra región, en México y el mundo. En el contexto nacional, me parece, reitero, que la empresa será una de las entidades que más podrá ayudar a reactivar la economía y el desarrollo social. Les pido a ambos que en un tiempo no mayor a 4 minutos nos ayuden con una primera iluminación sobre la persona de empresa y las empresas en este contexto del COVID-19. Maestro Conrado, Antonio, le escuchamos, adelante. Muchísimas gracias, padre. Disponemos de muy poco tiempo, son solamente 4 minutos, pero para mí lo más importante es el hecho de que estamos en posibilidad de reflexionar de un tema tan importante como este. En primer lugar, quiero hacerles saber que he decidido enfocarme en esta primera parte a lo que es la persona. Como bien sabemos, en unas cuantas semanas, la situación económica de una importante cantidad de personas y empresas ha entrado en crisis. Y aun cuando escuchamos con mucha frecuencia la palabra de crisis, no somos conscientes de qué tan importante y qué tan dañina es esta situación. Parece ser como si fuera una nebulosa, que si no tenemos la serenidad para encontrar la solución, la probabilidad de enfrentar un caos en todos los órdenes de la vida es muy alta. Y quiero subrayar la palabra serenidad. Para Miguel Ángel Martín, esta palabra serenidad evoca paz, dulzura, tranquilidad, sosiego, calma, felicidad. Y, amables oyentes, ustedes pueden decir, ¿cómo me pides que en este momento haya paz, tranquilidad, calma, felicidad, etcétera, etcétera? Pues sí, es una condición que requiere, antes de esa serenidad, requiere de fortaleza. Si buscamos esta serenidad, es importante que nos hagamos de fortaleza. La fortaleza tiene dos sentidos. Por una parte, soportar esta situación de crisis, esta situación de que algo nos está pesando de manera especial, hay que soportarla. Y por otro lado, fortaleza implica también el acometer. Es importante que tenga la iniciativa de acometer. ¿Con qué intención? Pues precisamente para buscar y lograr esa serenidad. Entonces decía, serenidad, que evoca todas esas palabras que mencionamos, pero que para llegar a ella se requiere fortaleza. Así que conquistarla exige un esfuerzo inteligente relacionado con nuestro interior. Nuestro interior. Lo que nos ha generado esta crisis está en el exterior, pero realmente de lo que se trata inicialmente es de nuestro interior. Sabemos que no podemos controlar todo. Es inevitable la aparición de eventos adversos, pero lo que sí es evitable es que nos desconcierten. O sea, podemos evitar que la aparición de un evento de esta naturaleza nos desconcierte. Tiene que ver con nuestra capacidad de autocontrol. Evidentemente que no es fácil. Lograr serenidad que procede de nuestra realidad interior nos ayuda a entender que la realidad exterior ha cambiado y que la asumimos sin dramatismos. Insisto, fácil no es. Disponemos de 4 minutos, pero es importante que nos ayudemos a entender y a ver cómo podemos enfrentarla. Entonces, estamos hablando de serenidad. Lograr serenidad que procede de nuestra realidad interior, decíamos, nos ayuda a entender la realidad exterior, pero una realidad exterior que ha cambiado y que es importante que se asuma sin dramatismos. Asumirla sin dramatismos.
Entender la realidad, entre otras cosas, significa generar cambios que afectan proyecto personal, proyecto familiar, proyecto profesional. Pero recordemos, lo sabemos bien, que cambiar se relaciona con actitudes. Primero, estar dispuestos, realmente quererlo, estar dispuesto. Pero la disposición es algo semejante a una intención. El camino del infierno, podríamos decir, que está empedrado de buenas intenciones o de buenas actitudes. El cambio, indudablemente, que genera cierto tipo de estrés. Una disonancia cognitiva. Lo que sabemos de pronto resulta que ya no nos ayuda tanto como lo que suponíamos que podía ayudarnos, pero también genera una molestia psicológica. Cambiar genera miedo, genera incertidumbre. Si se quiere continuar adelante, es indispensable decidir los cambios y nuevamente fortaleza para poderlos llevar a cabo. Puedo entonces hacer como resumen: serenidad, pero fortaleza. Y esto implica un trabajo con nosotros mismos. La serenidad no la vamos a obtener de la noche a la mañana, la fortaleza tampoco, pero tenemos capacidad para ello. Y después, decidir en qué queremos ser distintos para poder alcanzar aquello que estamos buscando. Y esto es tanto para empresarios como para aquellos que pretenden llegar a hacerlo o aquellos que colaboran en la organización. Es para todos y cada uno de nosotros. Y quiero insistir, no es fácil, pero tampoco es conveniente dejar de decirlo, porque se puede, podemos, si queremos. Muchas No sé gracias, si maestro fueron los Conrado. 4 minutos, padre, pero bueno. No se preocupe mucho Lo por el tiempo, intentamos. aquí lo vamos administrando. También Ok. es muy importante esta primera intervención porque efectivamente el gran reto cuando pensamos en la empresa es la persona del empresario. El empresario es el que hace la empresa, pero tenemos que ir más allá y entender que son sus pensamientos, su imaginación, sus afectos, su imaginación que se desplaza y se expande en imaginación, lo más importante. Hoy tenemos que responder, precisamente ahí la palabra responsabilidad, frente a esto que estamos viviendo. Y precisamente que es que tenemos que entender que el empresario no solamente es un hombre práctico, sino que tiene que ser un hombre profundamente espiritual. Así Licenciado es. David Lubiano, lo escuchamos con su intervención. Muchas gracias, padre. Estoy totalmente de acuerdo en lo que el maestro Conrado nos acaba de compartir. Es decir, creo que es precisamente este el momento de la fortaleza. Creo que es el momento a través del cual estamos llamados a la serenidad y nada nos puede llevar más. De por sí, ser empresario, digo yo, siempre ha sido un acto de valentía. A mí me parece que este es el momento importante en el que debemos de sabernos acompañados y a la distancia procurar la cercanía y el encuentro, primero con nosotros mismos, por supuesto con los otros y con las instituciones formadas por ciudadanos que buscan el bien común en sentido amplio. Creo que es un momento para no dejarnos atrapar por la resistencia, porque una de las cosas inherentes a nuestra realidad, a nuestra existencia, es que todo cambia y esa es la única constante. Entonces, creo que estamos llamados a descubrir nuestra nueva forma de ser y estar en esta nueva realidad. Yo creo que en este momento, esta situación que vivimos nos abre dos caminos muy claros. El primero es la desesperanza y el segundo es el crecimiento. Y me parece que la única forma de convertir la desesperanza en crecimiento
pues es el encuentro. Y coincido totalmente en que primero debemos encontrarnos con nosotros, llámese joven, emprendedor, empresario, cualquier persona que en este momento esté en un momento de incertidumbre, debe encontrarse con sus propias fortalezas y habilidades. Es muy importante que en este encuentro que tenemos con nosotros mismos para conocernos desde la perspectiva que plantea la nueva realidad, podamos también encontrarnos con el otro, porque en ese encuentro, y dicho sea de paso, dado que el ser humano es un ser de encuentro, el encontrarnos con el otro nos permite saber, después de habernos encontrado con nosotros mismos, cómo podemos servir, cómo podemos nosotros ayudar al otro. Y esa me parece que es la semilla fértil que hace que una empresa pueda nacer. Finalmente, debemos entender que la mejor forma y la más segura para todos aquellos jóvenes que egresan este año de su carrera, pues decirles que las oportunidades de empleo que en este momento el país nos ofrece no nos permiten darle trabajo. Es imposible que las personas que egresaron el año pasado, el antepasado, el pasado y el pasado, más los que van a egresar tengan un empleo seguro. La mejor forma de encontrar empleo es generando los empleos, pero es a través de este encuentro. A mí me parece también que es muy importante para encontrar esa fortaleza de la que nos habla el maestro, para poder llegar a la serenidad, es saber que no estamos solos. La fortaleza la encontramos en la compañía del otro, en el encuentro con el otro, dada nuestra naturaleza de seres humanos. Creo que es muy importante encontrarnos con las instituciones. Coparmex es una de ellas, una empresa que no defiende pues intereses, sino más bien principios y valores. La propia academia, aplaudo esto que la UBAC hace, el tema de hacer diálogos por la esperanza para llevar este mensaje a las personas que en este momento se encuentran en una gran incertidumbre, empresarios que encuentran una gran incertidumbre, emprendedores que estaban pensando en abrir su empresa este año, no están solos. Las instituciones que están formadas por empresas, por personas, por empresarios que buscan el bien común, pueden ser un buen camino de encuentro que les permita seguir adelante con sus planes. Finalmente, la crisis nos permite conocer de nosotros cosas que en la comodidad no habríamos podido descubrir. Muchas gracias, licenciado David Lubiano. Me parece que hay algunos elementos muy rescatables. Mientras hablaba el licenciado David Lubiano, me vino a la cabeza aquel encuentro muy importante del Papa Francisco con el mundo del trabajo, los empresarios de este país allá en Ciudad Juárez, ahora que nos visitó ya hace algunos años. Y él decía, negociar implica dialogar, dialogar y dialogar. Implica, antes que nada, ceder para que todos ganen. Ceder en algunas cuestiones que son importantes para mí, buscando el bien de todos. Y me parece que el empresario hace esto, emprender en la realidad para generar bienes y servicios para los demás. Por eso afirmo una y otra vez, ¿verdad? Creo que la empresa hoy tiene un grande papel que jugar. Lo hemos visto con ejemplos maravillosos. Yo me quedé, pues así, ¿verdad?, estupefacto cuando vi que grandes empresas en 3 semanas fueron capaces de hacer de un centro de convenciones allá en el centro Banamex de la Ciudad de México un hospital de primer nivel para miles de pacientes de COVID que en este momento está operando porque el empresariado tiene conocimientos, experiencias, recursos, talentos, tiene personal, tiene experiencias, tiene una infraestructura que le permite inmediatamente poner al servicio de la sociedad. Muchas gracias, licenciado David Lubiano. Maestro Conrado Larios, lo dejo en su intervención segunda de 4 minutos. Muchísimas gracias, padre. David, nos has hablado de la esperanza y esto es muy importante. Hay que esperar con optimismo, porque el optimismo se refiere a esperar lo mejor en función de lo que estoy haciendo. O sea, no espero sin hacer, sino que espero porque hago. Y como lo que hago
es algo que me parece bueno, entonces espero lo mejor. Decía hace un momento que si se quiere continuar adelante, es indispensable decidir los cambios. Sabemos que no podremos continuar. Tenemos algún problema con la señal del maestro Conrado Larios. Vamos a reiniciar nuestra liga con él. Le pido al licenciado David Lubiano si nos puede ayudar con su segunda intervención mientras el maestro Conrado se reconecta. Con todo gusto, padre. Me parece que ante el escenario actual que hoy nos interpela a pensarnos de manera diferente, debemos ver a la empresa como un medio para construir un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social y además ver a la empresa como un instrumento para encontrarnos con la dignidad y la grandeza de la persona humana. Como decía anteriormente, la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad habrían permanecido dormidos. Y sin embargo, es importante que hoy acudamos a la solidaridad sin perder de vista esa delgada línea que existe entre necesitar de la solidaridad del otro en algún momento de dificultad y acostumbrarnos a que todo nos lo den. Y me parece que ese es uno de los grandes retos que en este momento enfrentamos, no solamente la humanidad, sino los mexicanos. Uno de los grandes riesgos para los mexicanos, llámese joven, emprendedor, empresario, es la serie de apoyos clientelares que hoy ofrecen los diferentes niveles de gobierno, porque apagan el espíritu emprendedor, que es esa búsqueda constante de ser productivos y prósperos a través de servir a otros y en el camino dignificarnos y generar riqueza en sentido amplio para toda la comunidad dentro y fuera de la empresa. Es decir, me parece que la empresa privada socialmente responsable es el camino más seguro al desarrollo social. Si nosotros podemos en este momento pensar en una empresa que necesite producir más, producir mejor, con mayor calidad, debe de capacitar a las personas que son por sí mismas las que hacen posible la empresa. Y esta capacitación que se le da a la persona que forma parte de una empresa socialmente responsable, nos lleva a un camino de desarrollo y que además le permite a esa persona no solamente llevar el sustento a su casa, sino además tener la posibilidad de sembrar en su hogar la semilla de una nueva generación de mexicanos fundada en la cultura del esfuerzo y del desarrollo, no una cultura de personas acostumbradas a que todo les sea dado. Precisamente por eso hablo de que la persona se dignifica a través del trabajo que realiza, siempre y cuando encuentre en ello un reto importante para poder servir a otros y con ello aspirar a ser próspero y a hacer próspera a la comunidad que forma la empresa y que está fuera de la empresa. Me parece que es un momento para comunicarnos con las personas que hacen posible nuestra empresa. Tenemos que hablarles más de cerca, tenemos que ser más empáticos con ellos a través de este encuentro con nosotros. Es decir, si los clientes internos de la empresa y los clientes externos de la empresa son clientes de nuestra empresa porque juntos nos necesitamos, en tiempos de crisis nos necesitamos más que nunca. Es sumamente importante la comunicación positiva y permanente y además ese diálogo por la esperanza que nos permita comunicarnos de manera más asertiva y superar la crisis. Muchas gracias, licenciado David Lubiano. Es muy importante entender esto. Es decir, la empresa está antes que nada para el servicio del desarrollo humano. La empresa no está solamente para la generación, la mantención, generar un empleo, un sueldo, un salario, no. Tiene sentido en cuanto la promoción de bienes y servicios que yo realizo enriquece a la persona, no solamente con el bien y servicio, sino también
con su mano de obra, con su creatividad, con su capacidad de comunicación, con capacidad de colaborar y de vivir conjuntamente y de ir creciendo con los demás. Recuerdo la encíclica social preciosa, Laborem Exercens, del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que dice eso, ¿verdad? El trabajo no tiene solamente aspectos objetivos, horas de trabajo, un sueldo, un producto, una línea de producción, una manufactura, un producto, sino que sobre todo tenemos que ver los bienes subjetivos, lo que la persona entiende, comprende, siente, pero sobre todo la palabra más importante es se dignifica, porque no solamente está viviendo, recibiendo cosas, sino que es capaz de generar cosas. Hay un punto muy importante que usted aborda constantemente en sus pláticas, lo he escuchado atentamente y usted afirma, ¿verdad? Cuando la persona se entiende para los demás, no los demás para uno, sino la persona se entiende generadora de bienes para los demás, crece en una dinámica de vida adulta y de generosidad. Tenemos ya a Conrado Larios, gracias a Dios, lo vuelvo a ver, y te comento, maestro Conrado, Antonio, el licenciado David Lubiano nos decía de manera muy clara, el trabajo dignifica, y manifestó, ¿verdad?, que no está muy de acuerdo con estas políticas clientelares en donde se les da a las personas para que puedan vivir. Sin embargo, no se les proporciona el espacio adecuado para que la persona se ponga al servicio de la sociedad. Lo escuchamos, maestro Conrado. Antonio, en esta segunda intervención. Le pedimos disculpas, la tecnología no tiene palabra y a veces nos falla, como en este momento, pero lo escuchamos atentamente. ¿Se escucha en este momento? Perfectamente bien, adelante. Bien, decía que habíamos comentado que era importante generar algunos cambios. ¿Y cuál es generar? La realidad afecta a cada empresa de manera única y esta nueva época presenta también oportunidades. Y me parece que esto es lo fundamental, que hay oportunidades. Vienen problemas muy serios, pero también oportunidades. Desgraciadamente, la oportunidad como tal no es evidente. Hay que visualizarla y configurarla, lo cual implica una mayor dificultad, pero no por ello deja de existir. Una oportunidad que quiero proponer es el hecho de configurar la empresa de acuerdo a la doctrina social. ¿Por qué esta sugerencia? Parte de la problemática social que hoy vivimos en el mundo y de manera particular en nuestro país es el olvido en algunos casos y la no aceptación en otros de que la empresa cumple una función social. La función social se refiere a que la empresa no es solo una sociedad de capitales, sino es fundamentalmente una sociedad de personas. Una sociedad de personas en colaboración entre sí para servir a la sociedad ofreciéndole bienes o servicios. Esta colaboración... Gracias. Adelante, perdón, discúlpeme, adelante, maestro. Esta colaboración, por supuesto, que genera un beneficio económico, pero este beneficio económico no siempre armoniza con el reconocimiento de la dignidad humana, tanto en lo que se refiere al diario acontecer de la relación laboral, como lo es también en la relación con el medio ambiente externo. Es, por lo tanto, importante, pero también urgente, que se entienda que la empresa es una comunidad solidaria que contribuye al bien común. Y quiero subrayarlo, una comunidad solidaria que contribuye al bien común, incluida, por supuesto, la salvaguardia del ambiente natural. Pues es entonces en el sentido de la responsabilidad del dirigente, del líder de empresa,
el que impulsa la generación de una comunidad solidaria. Dice Juan Pablo II, y lo leo: en este proceso de la comunidad solidaria están implicadas importantes virtudes, podríamos decir cualidades de una persona. Esa persona, el dirigente de empresa, como son la diligencia, la laboriosidad, la prudencia en asumir los riesgos razonables. El prudente no es el que se esconde, el que retrasa la decisión, sino precisamente aquel que tiene el valor suficiente para decidir Continúa con las virtudes diciendo que la fiabilidad y la lealtad en las relaciones interpersonales son muy importantes. La resolución de ánimo en la ejecución. A veces el dirigente de empresa se queda con la idea, se queda con el concepto, pero después no lo lleva a la realidad, no lo hace vida. Se conforma con el conocimiento, se queda satisfecho con que el aspecto intelectual entiende debidamente la situación, pero en estricto sentido no colabora para que esa realidad se modifique en función de lo que ha pensado. Son decisiones difíciles y dolorosas, pero también son necesarias para un trabajo común de la empresa y para hacer frente a los eventuales reveses de fortuna. Nuevamente, como en la primera intervención, no es algo fácil, pero es un trabajo personal para poder lograr el cambio que se requiere y colaborar indudablemente para que la situación actual se modifique. ¿Decía usted algo, padre? Sin duda alguna, el empresario tiene que ser un hombre integral. Tiene que ser un hombre práctico, pero tiene que ser un hombre reflexivo. Tiene que ser un hombre que ve en el hoy y tiene que ver en el mañana. Es un hombre que tiene que ver con lo material y tiene que ver también con lo espiritual. Es un hombre que tiene que ver con la cuestión individual y la cuestión comunitaria. Es un hombre que tiene que ver a las personas, pero también tiene que ver sobre todo con el entorno social y natural en el que sirve. Sí, adelante, maestro Conrado. Fíjese que quisiera señalar que es muy importante que el empresario se dé cuenta de que eso es. El hecho que haya creado una empresa es porque tiene una serie de atributos que le llevan precisamente a lograr esa realización. La empresa es un hecho evidente, y si se mantiene en el tiempo, quiere decir que la persona que la dirige es valiosa. Por supuesto, tiene un conjunto de colaboradores. Todos participan en esa realización, pero a final de cuentas hay quien lidera, hay quien tiene ideas y hay quien busca la colaboración de los demás a efecto de que éstas se concreten. Es la modificación de la realidad. El empresario lo que busca es co-crear, modificar la naturaleza. Voy a decirlo de una manera muy especial, ayudarle a Dios a que las cosas mejoren, si es que en estricto sentido lo que busca es precisamente el que haya un bien común. Muy bien, muchas gracias, maestro Conrado. Mientras ustedes reflexionan sus conclusiones para que sean muy sintéticas en un minuto, yo me voy a permitir leer algunos saludos. Lupita Quintero nos escribe y nos dice: la fe es la pasión por lo posible y la esperanza es el acompañamiento inesperado de la fe. También nos saluda Fabián Barajas. Yud Mena nos felicita por este programa y afirma siempre temas muy relevantes. Jesús Israel Soto Carvajal nos dice: los cambios generan temor y más cuando no los vemos venir. Quizá nunca estemos preparados, pero
El miedo, pues quizá nunca lo preparamos por el miedo, pero ahora hay que responder sin haberlo preparado. Así llegó y hay que afrontarlo. Nos manda también muchos saludos. Berta Ballesteros Silva felicita a ambos por sus participaciones, y también Ricardo Aquela pues habla sobre la incertidumbre y plantea, ¿verdad? No tener certezas es el principal enemigo de las inversiones. También nos saluda Hilda y subraya esta frase, ¿verdad? Somos partícipes de la creación, estamos aquí para ayudarle a Dios para transformar. Sin duda alguna, emprender es esto, ¿verdad? Generar bienes y servicios para los demás. Hacer, dice la doctrina social de la Iglesia, de estas realidades menos humanas, realidades cada vez más humanas. Maestro Conrado, tiene un minuto en sus conclusiones, lo escuchamos. Bueno, hoy más que nunca, el empresario debe hacer valer su creatividad e imaginación para subsistir en primer lugar, después retomar un camino y finalmente visualizar un futuro modificado de su proyecto empresarial, fundamentado en el entendimiento de su función social trascendente, que colabore en el desarrollo de una sociedad que se distingue por el respeto a la dignidad humana. Pudiera parecer utopía. Este es un peligro que corremos cuando escuchamos algún concepto como este, decir no es posible o es difícil. Pero cuando se tiene grandeza es cuando se está en posibilidad de que eso que parece utopía no es más que un obstáculo para alcanzar aquello que se pretende alcanzar. Muchas gracias por esta oportunidad. Un gusto, maestro Conrado, siempre escucharlo en su serenidad, en la medida de cada palabra, de cada idea, pues es, como dicen los españoles, una grande gozada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. David Lubiano, lo escuchamos con sus conclusiones. Gracias, padre. Yo concluiría nada más invitando a los empresarios a que reevalúen sus salarios. No solamente el salario económico, también el salario de conocimiento, también el salario de retos, el salario de dignidad, el salario de desarrollo, el salario de seguridad, el salario de cultura de la responsabilidad que tanto nos ha hecho énfasis el maestro Conrado con el tema de la ejecución. Hacer empresa es ejecutar. Hacer empresa es hacer que las cosas pasen. Hacer empresa es formar líderes. Y por supuesto, en este momento el salario que más necesitamos evaluar como empresarios es el salario de la comunicación, es el salario del diálogo, que es el salario que da esperanza en momentos de incertidumbre. Agradezco mucho, padre, la invitación. Un gran honor poder compartir estas ideas con ustedes. Licenciado David Lubiano, nuestra gratitud también, hay que decirlo con mucha justicia, a Coparmex, que ha hecho este esfuerzo enorme por entrar en esta dinámica de redes para tejer la caridad y establecer estos bancos de alimentos y medicamentos para tanta gente. Es sorprendente ver cómo en nuestro Michoacán la organización social, la organización académica, la organización de la iniciativa privada, que yo digo ahora es menos privada, ¿verdad? Se ha vuelto muy pública y cada vez menos privada, más abierta en este diálogo y este encuentro. Nuestra gratitud a Coparmex y a los dos de nueva cuenta nuestro agradecimiento. A la producción técnica, a todo el equipo de la Universidad Vasco de Quiroga, a nuestro productor ejecutivo, el licenciado José Martínez, y por supuesto a nuestro rector, el maestro Antonio Herrera, nuestra gratitud. Nos vemos el próximo martes en una nueva transmisión de Diálogos por la Esperanza. Muchas gracias de nueva cuenta, buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias.